Capítulo 11. Barry y Jill estaban en pie junto a la puerta de salida en el sendero cubierto, respirando el limpio aire nocturno. Más allá de las altas paredes, los grillos entonaban su incesante e interminable canción, un tranquilizador recordatorio de que todavía existía un mundo en sus cabales allí afuera. El encuentro tan cercano con la muerte había dejado a Jill un poco mareada y con el estómago ligeramente revuelto. Barry la había llevado con suavidad del hombro hasta el exterior con la sugerencia de que el aire fresco la haría sentir mejor. No había encontrado ni a Chris ni a Wesker, aunque al parecer estaba bastante seguro de que seguían con vida. Le contó lo ocurrido rápidamente, volviendo a trazar mentalmente el recorrido que había seguido. Jill seguía apoyada en la pared todavía aspirando grandes bocanadas del tibio aire nocturno. Y entonces oí los disparos y me acerqué corriendo, concluyó Barry, acariciándose de forma distraída su corta barba. Le sonrió a Jill, aunque de un modo un tanto dubitativo. ¿Tuviste suerte? Un par de segundos más y habría sido un relleno de bocadillo de Jill. Ella le devolvió la sonrisa y asintió agradecida, pero se dio cuenta de que él parecía algo tenso y que su humor era un poco artificial. Pensó que era raro. No creía que Barry fuera de los que se ponen nerviosos ante el peligro. ¿Te extraña? Estamos atrapados aquí dentro. No encontramos al resto del equipo y toda esta mansión está en contra de nosotros. No es que sea precisamente una situación relajante. Espero poder devolverte el favor si alguna vez te metes en problemas, contestó ella con voz suave. De verdad, me has salvado la vida. Barry desvió la mirada y se sonrojó un poco. Me alegro de haber podido ayudarte, dijo con voz ronca. Solo ten un poco más de cuidado. Este lugar es peligroso. Ella asintió de nuevo, pensando en lo cerca que había estado de la muerte. Se estremeció ligeramente y luego se obligó a dejar a un lado aquellos pensamientos. Tenían que concentrarse en encontrar a Chris y a Wesker. ¿De verdad crees que todavía estén vivos? Sí. Además de los casquillos de bala, había todo un rastro de esas malditas criaturas en la otra ala, todas con un tiro amplio en la cabeza. Tiene que ser Chris, aunque yo también tuve que esparcir los sesos de unos cuantos allá arriba, así que supongo que se habrá refugiado en algún sitio. Barry señaló con la barbilla el diagrama de cobre de la pared. Entonces, el diagrama ese de las estrellas, ¿ya estaba ahí? Jill frunció el entrecejo, sorprendida por el repentino cambio de tema. Era extraño, porque Chris era uno de los amigos más íntimos de Barry. No, lo encontré en otra habitación con trampa. Este lugar parece estar repleto de ellas. De hecho, creo que deberíamos continuar buscando a Chris y a Wesker juntos. No tenemos ni idea de lo que pueden haber encontrado, ni de lo que podría pasarnos a cualquiera de nosotros dos. Barry hizo un gesto negativo con la cabeza. No sé. Quiero decir, tienes razón, que deberíamos tener cuidado, pero hay muchas habitaciones y nuestra principal prioridad debería ser asegurarnos una ruta de escape. Si nos dividimos, podremos intentar encontrar con mayor rapidez los demás emblemas y buscar a Chris y al mismo tiempo, también a Wesker. Aunque su actitud no cambió en absoluto, Jill tuvo la repentina sensación de que Barry no se sentía cómodo. Se había girado para observar con mayor detenimiento el símbolo heráldico de cobre, pero a ella casi le pareció que estaba intentando no mirarla a los ojos. Además, continuó diciendo, ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos, y mientras utilicemos el sentido común, no tendremos problemas de ningún tipo. Barry, ¿te encuentras bien? Pareces cansado. No era la palabra apropiada, pero fue la única que se le ocurrió en aquel momento. Él
Lanzó un gran suspiro y finalmente se giró para mirarla a los ojos. Parecía realmente cansado. Bajo los ojos tenía unos círculos negros y también los hombros hundidos. No, estoy bien. Solo es que estoy muy preocupado por Chris, ¿sabes? Jill asintió, pero continuó teniendo esa sensación de que había algo más. Desde que la había arrancado de aquella trampa, Barry parecía actuar de una forma inusitadamente deprimida, incluso nerviosa. ¿Estás paranoica? Estás hablando de Barry Burton, la espina dorsal de los Stars de Raccoon City, por no mencionar el hecho de que es el hombre que acaba de salvarte la vida. ¿Qué podría estar ocultando? Jill sabía que probablemente se estaba pasando con sus sospechas, pero de todas maneras decidió no decir nada sobre el mini ordenador de Trent. No se sentía tentada de confiar en nadie después de todo lo que le había pasado. Además, por el modo en que Barry hablaba, parecía que ya conocía la disposición de la mayoría de las habitaciones. Así que tampoco es que necesitara su ayuda. Muy bien, tú sigue así. Lo siguiente será pensar que el capitán Wesker ha organizado todo este embrollo. Jill bufó despectivamente en su interior y se puso en pie separándose lentamente de la pared. Seguida por Barry, comenzó a caminar de regreso hacia el interior de la mansión. Esa última idea sí que había sido bastante paranoica. Se detuvieron al llegar a la puerta y Jill aprovechó para inhalar unas cuantas bocanadas más del suave aire para intentar sanar sus nervios. Barry había desenfundado mientras tanto su Colt Python y estaba recargando las cámaras vacías con expresión ceñuda. Creo que volveré al ala este para ver si encuentro algún rastro de Chris, dijo. ¿Por qué no pruebas ahí arriba y comienzas a buscar los demás símbolos? De ese modo, podremos registrar todas las habitaciones y luego regresar a la sala principal. Jill asintió y Barry abrió la puerta. Las oxidadas bisagras chirriaron como una protesta y una oleada de aire frío los rodeó. Jill suspiró intentando prepararse para enfrentarse de nuevo a un laberinto de estancias sombrías y heladas, a otra serie de puertas sin abrir y a los secretos que se ocultaban tras ellas. Lo harás bien, dijo Barry en voz baja mientras le ponía una tibia mano encima del hombro y la empujaba con suavidad hacia el interior de la mansión. En cuanto la puerta se cerró detrás de ellos, levantó una mano con un saludo informal y le sonrió. «Buena suerte», dijo, y antes de que ella pudiera responderle, se dio la vuelta y se marchó con paso apresurado, con el arma en la mano. Pasó a través de las puertas dobles del extremo de la estancia con otro crujido de metal viejo y desapareció. Jill se quedó mirando cómo se marchaba, sola de nuevo en el frío y apestoso silencio del estrecho pasillo. No era su imaginación. Barry le ocultaba algo, pero ¿era algo por lo que debía preocuparse? ¿O es que solo estaba intentando protegerla? Quizás es que ha encontrado a Chris o a Wesker muertos y no ha querido decírmelo. No era un pensamiento agradable, pero al menos explica el extraño comportamiento de Barry. Era obvio que deseaba salir de ahí lo antes posible y que quería que ella permaneciera en el ala oeste. Y el modo en que había examinado el rompecabezas de la puerta, como si estuviese más preocupado por la posible vía de escape que por el paradero de Chris o de Wesker. Miró las dos figuras tendidas en el suelo y las pegajosas manchas de sangre que las rodeaban y que se estaban secando. Quizá se estaba esforzando demasiado en buscar unos motivos que no existían. Quizás, lo mismo que ella, Barry estaba atemorizado y le angustiaba la sensación de que la muerte podía llegar en cualquier momento. O quizás debería dejar de pensar en todo esto y comenzar a cumplir mi parte de la misión. Encontremos o no a los demás, Barry tiene razón en algo. Debemos salir de aquí.
Tenemos que regresar a la ciudad para contarle a la gente lo que está pasando. Jill enderezó los hombros y se dirigió hacia la puerta que llevaba a las escaleras mientras desenfundaba su arma. Si había logrado llegar de una pieza hasta entonces, podría llegar un poco más lejos para intentar desentrañar el misterio que le había costado la vida a tantas personas. O morir en el intento, le susurró su mente. Forrest Speyer estaba muerto. El alegre chaval sureño con sus ropas callejeras y su sonrisa fácil ya no estaba entre ellos. Ese Forrest se había marchado dejando atrás un impostor ensangrentado y sin vida en medio, apoyado en la pared. Chris se quedó mirando hacia abajo, al cuerpo del impostor, y los distantes sonidos de la noche se perdieron debido a un repentino golpe de viento que hizo retemblar los aleros y gimió a lo largo del patio de la segunda planta. Era un sonido fantasmal, pero Forrest no podría oírlo. Forrest no oiría nunca nada más. Chris se agachó al lado del cuerpo inerte y le quitó cuidadosamente la pistola Beretta de los dedos fríos. Se dijo a sí mismo que no miraría, pero mientras extendía la mano hacia el cinturón de Forrest, no pudo evitar fijar la mirada en la terrible vacuidad de las órbitas de los ojos del miembro del equipo Bravo. Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, compañero? El cuerpo de Forrest estaba completamente cubierto de heridas, la mayoría 1 o 2 centímetros de largo, de forma irregular y rodeadas de carne ensangrentada. Parecía que lo hubiesen apuñalado un centenar de veces con un cuchillo sin punta, y cada puñalada había arrancado un trozo de carne y piel. Parte de su caja torácica estaba parcialmente a la vista y se veían trazos blancos bajo la rojez de la carne. Su mirada, sin ojos, era el horror final. Parecía que su asesino no se había conformado con quitarle la vida, sino que también quiso quitarle el alma. En el cinturón de Forrest había 3 cargadores completos para la Beretta. Chris se metió los cargadores en un bolsillo y se levantó rápidamente, apartando la vista del cuerpo mutilado. Miró hacia el bosque mientras respiraba profundamente. Sus pensamientos eran confusos. Intentaba encontrar una explicación y, sin embargo, era incapaz de captar ni un solo hecho coherente. Había decidido que revisaría todas las puertas para comprobar cuáles estaban cerradas sin llave y, cuando vio ensangrentada la huella de una mano en la pequeña sala de arriba y oyó los lastimeros graznidos de unos pájaros, había entrado a la carga, dispuesto a impartir justicia. Cuervos. Sonaba como una bandada de cuervos, o un asesinato en realidad. Manada de perros, gatitos juguetones, asesinato de cuervos. Parpadeó, y su agotada mente se concentró en aquellos pensamientos aparentemente triviales. Chris se agachó al lado del destrozado cuerpo de Forrest, frunciendo el entrecejo, y observó más de cerca las heridas tan irregulares. Entre las heridas más profundas había otras, docenas de pequeños rasguños y rasponazos más regulares que formaban líneas. Eran garras, patas con uñas. En el mismo instante en que ese pensamiento se formó en su mente, percibió el batir de unas alas. Se giró lentamente, teniendo todavía en una mano que se había quedado repentinamente fría la Beretta de Forrest. Un esbelto pero monstruoso pájaro estaba posado en el pasamanos de la escalera, a menos de 1 metro de él, y lo miraba con unos ojos brillantes y fríos. Sus suaves plumas brillaban de forma apagada en su hinchado cuerpo y un trozo de algo rojo y húmedo que le colgaba del pico. El pájaro inclinó la cabeza hacia un lado, soltó un penetrante graznido y el colgajo de carne de Forrest cayó sobre el pasamanos.
Graznidos de respuesta llegaron procedentes de todos lados e inundaron el aire nocturno cuando los compañeros de bandada del cuervo alzaron el vuelo. El susurrante batir de unas alas de extraordinario tamaño resonó en toda la distancia cuando docenas de oscuras siluetas confusas se dejaron caer desde los aleros del tejado, graznando y con las garras abiertas. Chris echó a correr con el recuerdo de la imagen de las sangrantes órbitas de los ojos de Forrest inundándole la mente mientras se apresuraba a escapar. Entró a tropezones en otra pequeña estancia y cerró la puerta de golpe tras de sí, cortando de golpe los graznidos de los pájaros atacantes. Sintió la adrenalina recorrer sus venas en cálidas y repentinas oleadas. Respiró profundamente, una y otra vez, y unos momentos después sintió que las pulsaciones de su corazón disminuían y que recuperaba el ritmo un poco más normal. Los graznidos de los cuervos fueron perdiéndose en la distancia, arrastrados por las suaves ráfagas del gimiente viento nocturno. Jesús, mira que pueda llegar a ser idiota. Estúpido, estúpido. Había llegado dispuesto a combatir, deseoso de vengar la muerte del otro miembro de los Stars, y se había quedado pasmado por lo que había descubierto. Si no se hubiese quedado tan sorprendido por la muerte de Forrest, probablemente se habría dado cuenta de la relación entre el tipo de heridas que había sufrido su compañero y los pájaros. Incluso quizá se habría dado cuenta del creciente número de pajarracos reunidos, que lo observaba desde las sombras a la espera de su siguiente víctima. Se dirigió hacia la puerta que llevaba a la sala principal, furioso consigo mismo por meterse en una situación para la que no estaba preparado. No podía permitirse seguir cometiendo errores. No podía dejar que su atención se desviase de lo que tenía delante. Aquello no era un juego, donde podría pulsar el botón de volver a empezar. Fallaba y lo mataban. Allí la muerte era real. Había gente muriendo. Sus amigos estaban muriendo. Si no espabilas y comienzas a tener más cuidado, vas a reunirte con ellos donde quiera que estén y te convertirás en otro cadáver destrozado y sin vida, tirado en algún frío pasillo. Otra víctima más de la locura de esta casa. Chris acalló aquel murmullo torturador e inspiró profundamente mientras retrocedía hasta la galería de entrada, cerrando la puerta al pasar. Autoflagelarse era tan poco útil como cargar a ciegas en un ambiente peligroso y extraño en busca de venganza. Tenía que concentrarse en lo que era importante, en encontrar a los demás miembros del equipo Alpha, en Rebecca. Se dirigió hacia las escaleras mientras se metía la pistola de Forrest en el cinturón. Al menos Rebecca podría defenderse ella sola. ¿Chris? Dio un súbito respingo, sobresaltado, y miró hacia abajo, donde vio a la joven al pie de las anchas escaleras sonriéndole de oreja a oreja. Bajó al trote las escaleras y se alegró de verla, a pesar suyo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Va todo bien? Rebecca levantó en alto una llave plateada cuando él llegó a su altura, sin dejar de sonreír. He encontrado algo que quizás te sea útil. Chris cogió la llave y advirtió que tenía grabada la imagen de un pequeño escudo antes de guardársela en el chaleco. Rebecca resplandecía de alegría y sus ojos brillaban emocionados. Me puse a tocar el piano después de que te marchaste y se abrió una puerta secreta en la pared. Había un emblema de oro en su interior y lo cambié por el que había en el salón comedor. Y entonces se movió el reloj carrilón y la llave estaba detrás del reloj. Dejó de hablar de repente y su sonrisa desapareció mientras lo miraba a la cara. Lo siento, sé que me dijiste que no saliera de allí, pero pensé que te alcanzaría antes de que te alejases demasiado. Está bien, no te preocupes, la interrumpió él con una sonrisa forzada. Solo estoy sorprendido de verte aquí. Mira que te he traído un arma mejor que el repelente para insectos.
Le entregó la bereta junto con un par de cargadores. Rebecca tomó la pistola en su mano y se quedó mirándola en forma pensativa. Cuando levantó la vista de nuevo hacia su rostro, su mirada era seria e intensa. ¿De quién era? Chris pensó en mentirle, pero sabía que ella no le creería. De repente se dio cuenta por qué se sentía tan protector hacia ella, por qué deseaba evitar que supiera la triste y nauseabunda verdad. Claire, eso era, le recordaba a su hermana pequeña, desde su sarcasmo y su ingenio hasta su aspecto de muchacha traviesa, pasando por el modo en que se peinaba. Escucha, dijo ella en voz baja, sé que te sientes responsable de mí y tengo que admitir que soy completamente novata en este tipo de situaciones, pero soy un miembro de este equipo y al ocultarme los hechos podrías hacer que me mataran. Así que, ¿quién era? Chris se quedó mirándola durante unos instantes antes de suspirar y aceptarlo. Ella tenía razón. Forrest. Lo encontré en el exterior. Lo habían picoteado unos cuervos inmensos hasta matarlo. Kenneth también está muerto. Por sus ojos pasó una sombra de angustia, pero fue solo un instante, porque asintió con firmeza y no apartó la mirada de sus ojos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Chris no pudo evitar sonreír ligeramente e intentó recordar si él había sido así de arrojado cuando era más joven. Señaló con un gesto las escaleras, esperando que no estuviese a punto de cometer otro error. Supongo que tendremos que probar con otra puerta. Wesker no captó gran cosa de la conversación que habían mantenido Barry y Jill, pero después del ahogado buena suerte de Barry, oyó una puerta abrirse y cerrarse, y momentos después, el ruido de unas botas sobre el suelo de madera, seguido de otra puerta que se cerraba. La estancia contigua había quedado vacía, y los dos miembros de su equipo habían entrado para continuar con la búsqueda de los restantes emblemas de cobre. Me parece que he escogido la habitación adecuada para esperar. Había utilizado la llave con el grabado del yelmo para encerrarse en un pequeño estudio cerca de la puerta trasera, el lugar perfecto para vigilar los progresos del equipo. No solo podría oírlos ir y venir, sino que además dispondría de ventaja a la hora de encaminarse hacia los laboratorios. Sostuvo en alto el pesado emblema que representaba el viento y lo puso bajo la luz de la lámpara de la mesa de escritorio. Sonrió. La verdad es que había sido demasiado fácil. Al pasar junto a la estatua de escayola después de hablar con Barry, recordó que tenía un compartimento secreto en algún punto de su interior. En lugar de perder un tiempo valioso buscando aquel compartimento, se limitó a empujar aquel horrible objeto por la balustrada del salón comedor. No había encontrado uno de los emblemas en su interior, pero el brillo de la joya azul entre los fragmentos había sido un mejor hallazgo. En una habitación al otro lado del salón comedor había una estatua de un tigre que tenía un ojo rojo y otro azul. Se trataba de uno de los pocos mecanismos que recordaba de una visita anterior. Una rápida revisión de la estatua del tigre había confirmado sus sospechas. Le faltaban ambos ojos. Cuando colocó la brillante piedra azul en el agujero apropiado, la estatua giró hacia un lado, dejando al descubierto el emblema. Y con algo tan simple, se encontraba un paso más cerca de completar la misión. Cuando los otros 3 símbolos heráldicos estén colocados en su lugar, esperaré a que salgan en busca de este y lo pondré yo para poder salir. Pensó en salir a comprobar el diagrama, pero decidió que era mejor no hacerlo. La casa era grande, pero no era tan grande, y no había necesidad de arriesgarse a que lo vieran. Además, probablemente, todavía no habían logrado encontrar ninguno de los demás emblemas. Ya se la había jugado al bajar por las escaleras para recoger la joya, cuando casi se había topado de frente con Chris Redfield. Chris
había encontrado a la novata y probablemente los dos estaban dando vueltas en busca de pistas. Además, esta habitación es realmente cómoda. Quizá me eche una siesta mientras espero que los demás cumplan su obligación. Se reclinó sobre el respaldo de la silla, muy complacido consigo mismo por todo lo que habían conseguido hasta aquel momento. Lo que podía haberse convertido en un desastre estaba resultando en ser una operación estupenda, gracias a que había pensado con rapidez. Ya había encontrado uno de los emblemas heráldicos. Tenía a Barry y a Jill trabajando para él, y había tenido suerte de encontrarse con Ellen Smith mientras registraba la biblioteca. Uy, borra eso. Se trata de la doctora Ellen Smith, si no le importa. Se había acercado a la biblioteca después de recoger el emblema del viento para comprobar el estado de la pequeña habitación que daba al helipuerto de la mansión y cuya entrada estaba oculta detrás de una estantería. Un rápido registro que no había revelado nada útil y que estaba a punto de registrar la habitación oculta cuando la doctora Smith se había dirigido tambaleante hacia él. Había intentado salir con ella desde que lo habían trasladado a Raccoon City, atraído por sus piernas largas y por su pelo rubio platino. Siempre le habían gustado las mujeres rubias, sobre todo las lisas. Ella no solo lo había rechazado una y otra vez, sino que además ni siquiera había intentado ser amable al hacerlo. Cuando él la tuteó y la llamó Ellen, ella le informó con frialdad que era su superior, además de médico, y que debía dirigirse a ella como tal, la reina del hielo, de todas. Si no hubiera sido tan condenadamente atractiva, él no le habría hecho caso. Pero vaya, doctora Ellen, su belleza se ha marchitado. Wesker cerró los ojos sonriendo y recordó la experiencia. Habían sido unos deshilachados mechones de pelo los que le habían ayudado a identificarla cuando apareció por detrás de una estantería, gimiendo y trastabillando para alcanzarlo. Sus piernas seguían siendo largas, pero había perdido gran parte de su atractivo, y por no mencionar, también buena parte de su piel. «¿Qué perfume tan encantador lleva hoy, doctora Smith?», había dicho él. Luego le había metido 2 disparos en la cabeza y ella se había derrumbado con un estallido de fragmento de huesos y salpicaduras de sangre. Wesker no se consideraba un hombre frívolo, pero apretar el gatillo para dispararle a aquella zorra altanera había sido algo maravillosamente gratificante. No, algo profundamente gratificante, como la guinda de un pastel de chocolate. Una pequeña recompensa por tenerlo todo bajo control. Quizá, si tengo suerte, es posible que me encuentre con ese gilipollas de Sarton en los laboratorios. Wesker se levantó unos instantes y se desperezó. Se dio vuelta para echar un vistazo a alguno de los libros que estaban en la estantería situada a su espalda. Estaba deseoso de ponerse en movimiento, pero era bastante probable que los Stars tardaran algún tiempo en encontrar las piezas del rompecabezas y no podía hacer absolutamente nada para acelerar el proceso. Más le valía entretenerse con algo. Frunció el entrecejo cuando intentó comprender algunos de los títulos de los libros que había allí. Uno de los libros se llamaba Fagémidos, Vectores de Complementación Alfa. En el siguiente se leía Bibliotecas de ADN y Condiciones Electrofitéticas, textos de bioquímica y revistas de medicina. Estupendo. Quizá debería, después de todo, echarse una siesta. El mero hecho de leer los títulos ya le estaba dando sueño. Su mirada se posó en un tomo de aspecto pesado que estaba solo en una de las estanterías inferiores, encuadernado con un delicado cuero rojo. Lo tomó en sus manos, contento de entender el título, aunque fuera algo tan estúpido como El Águila del Este
Lobo del Oeste. Un momento. Eso es lo mismo que está escrito en la fuente. Wesker se quedó mirando el lomo del libro y sintió que su buen humor iba desapareciendo gradualmente. No podía ser. Era posible que los investigadores hubieran enloquecido, pero sin duda no estarían tan chalados como para cerrar por completo los laboratorios. No había razón alguna para ello. Abrió el libro de forma casi frenética, rezando para que estuviera equivocado. Dejó escapar un gemido de furia incontrolable al ver lo que había metido en el hueco interior del falso libro. Un medallón de bronce con un águila grabada en una de sus caras. Era parte de una llave para otra de las enloquecidas cerraduras de Spencer. Era la conclusión de un chiste cruel. Tenía que encontrar los emblemas para poder salir de la casa. Una vez en el patio, tendría que atravesar un retorcido laberinto de túneles que acababan en una sección oculta del jardín. Allí estaba la vieja fuente de piedra que señalaba la entrada a los laboratorios subterráneos. La fuente era una de las caprichosas invenciones de Spencer, una maravilla de la ingeniería que podía abrirse o cerrarse para ocultar las instalaciones inferiores. Eso suponiendo que se dispusiera de las llaves. 2 medallones fabricados con bronce, uno grabado con la imagen de un águila y el otro con la de un lobo. El hecho de haber encontrado el medallón con la imagen del águila grabada en él significaba que la puerta estaba cerrada, y eso significaba que el medallón del lobo podía estar en cualquier lugar, absolutamente en cualquier lugar de aquella casa, y que sus probabilidades de ser el primero en entrar a los laboratorios habían quedado reducidas prácticamente a 0. Incapaz de controlar su furia y su rabia, agarró el medallón y arrojó el libro contra la lámpara de la mesa, derribándola con un crujido y un chasquido y sumiendo la habitación en una repentina oscuridad. Ya no tenía sentido guardar el emblema del viento. Su plan perfecto se había ido al garete. Tendría que abandonar su ventaja y mantener la esperanza de que uno de los otros encontrara por casualidad el medallón del lobo, escondido en algún punto de aquella enorme propiedad. Completamente enfurecido, Wesker se quedó de pie en mitad de la oscuridad, con los puños apretados, intentando no gritar de rabia. Capítulo 12. Jill oyó un ruido parecido al de un cristal rompiéndose y se quedó completamente inmóvil, a la escucha. Los sonidos se propagaban de forma extraña en la mansión. Los largos pasillos y la curiosa distribución de las estancias hacían difícil saber de dónde procedían los ruidos. Eso, si llegas a oírlos. Suspiró y echó un vistazo alrededor, a la tranquila habitación repleta de libros situada arriba de las escaleras. Ya había comprobado las otras 3 habitaciones a lo largo de la balustrada superior y no había encontrado nada de interés. Un dormitorio algo espartano con 2 camastros, una oficina y un cuarto de estudio sin acabar, con una puerta cerrada con llave y una chimenea en su interior. Los únicos interruptores que había encontrado eran los de la luz, aunque se había quedado muy intrigada por un botón negro de aspecto bastante siniestro situado en la pared de la oficina, hasta que lo pulsó y se dio cuenta de que había logrado descubrir el sistema de vaciado de una pecera vacía que había en una esquina de la estancia. Había encontrado más munición para la escopeta. Pensó que debería estar agradecida por ello. Era una docena de proyectiles que había encontrado en una caja de metal debajo de uno de los camastros del dormitorio. Sin embargo, si en alguna de las estancias había un emblema escondido, ella no lo encontró. Jill sacó el ordenador de Trent y echó un vistazo al mapa, situándose en el extremo superior de las escaleras. Más allá de la segunda puerta de la habitación de espera, había un amplio pasillo en forma de U que daba de nuevo a la balustrada del salón frontal. El pasillo también daba a otras 2 habitaciones, una que era un callejón sin salida y otra que atravesaba bastantes más.
guardó el aparato y desenfundó su bereta, deteniéndose un momento para aclarar su mente antes de entrar en el pasillo. No le fue fácil. Sus pensamientos eran bastante confusos, divididos como estaban entre intentar adivinar qué había ocurrido en aquella casa para que aparecieran esos monstruos y sus preocupaciones por su equipo. Tendrías que haber mirado con mayor detenimiento aquellos papeles. La oficina era muy sencilla, con solo una mesa de escritorio y una estantería de libros, pero también había en ella una hilera de percheros al lado de la puerta con batas de laboratorio colgadas. Los papeles, que estaban esparcidos por encima de la mesa, contenían listas de números y letras en su mayor parte. Sabía lo suficiente de química para darse cuenta de que aquello era química, así que ni siquiera intentó leerlos o descifrarlos. Sin embargo, desde que había encontrado los papeles, había comenzado a pensar que los zombies eran resultado de un accidente de laboratorio. La mansión estaba en unas condiciones demasiado buenas como para que fuera un particular el que suministrara dinero para ello, y el hecho de que todo aquello se hubiera mantenido en secreto durante tanto tiempo sugería que era una tapadera. Calculó que la capa de polvo respondía a un par de meses, lo que coincidía con el comienzo de los primeros ataques contra Raccoon City. Si los que habitaban aquella casa habían estado llevando a cabo alguna clase de experimento y algo había salido mal. ¿Algo que transformaba a la gente en comedores de carne humana? Creo que te estás pasando un poquillo. Sin embargo, de nuevo, era la teoría que más tenía sentido, aunque mantenía su mente abierta a otras posibilidades. Por lo que se refería a las preocupaciones sobre su equipo, Barry se estaba comportando de una forma muy rara, y Chris y Wesker seguían desaparecidos. En ese sentido, no se habían producido cambios. Y no lo sabrá si tú no te pones en marcha. Jill dejó a un lado sus preocupaciones y entró en el pasillo. Se dio cuenta del olor antes incluso de ver al zombie más allá del corredor, tirado en el suelo. Los pequeños apliques de la pared iluminaban de forma irregular el cuerpo. Los reflejos que despedían eran rojizos y teñían todo el pasillo con un resplandor de color carmesí oscuro. Apuntó su arma hacia el cuerpo inmóvil y oyó una puerta cerrarse en algún lugar cercano. ¿Barry? Él le había dicho que registraría el otro lado de la mansión, pero quizás había encontrado algo y había regresado para buscarla. O tal vez se iba a encontrar por fin con algún otro miembro del equipo. Sonrió ante aquella idea y se apresuró a recorrer el lobriego pasillo, deseosa de ver otro rostro familiar. Justo en el momento en que doblaba la esquina, una nueva oleada de hedor y podredumbre la rodeó. Entonces, la criatura caída a sus pies le agarró uno de los tobillos, inmovilizándole el pie con una fuerza sorprendente. Jill agitó los brazos en el aire sorprendida en un intento por mantener el equilibrio y no gritar de asco al ver al zombie que se acercaba a su cara a la bota. Sus esqueléticos y despellejados dedos arañaron débilmente el grueso cuero del calzado para procurar tirarla. Jill levantó instintivamente la otra bota y le dio un pisotón en la nuca. La suela resbaló encima del cráneo con un asqueroso sonido húmedo. Un gran jirón de piel se quedó pegado a la suela de la bota y dejó al descubierto el blanco hueso de la criatura, que hizo caso omiso y siguió agarrándola. El segundo y tercer pisotón golpearon la base del cráneo y finalmente, al cuarto, Jill sintió y oyó el chasquido del hueso al romperse cuando las vértebras se partieron bajo el impacto de la bota. Las pálidas manos retemblaron por un instante y el zombie se quedó inmóvil sobre la polvorienta moqueta con un goteo líquido procedente de su garganta. Jill pasó por encima del cuerpo definitivamente inmóvil y dobló corriendo la esquina mientras tragaba saliva con dificultad. Estaba convencida de que las criaturas que recorrían la casa también eran víctimas en cierto modo, como lo habían sido Becky y Priest, y liberarlos de su maldición era un acto casi oneroso,
pero también eran una amenaza, por no mencionar el hecho de que eran una fuente ambulante de infecciones. Tendría que ser más cuidadosa. A su derecha, tenía una pesada puerta de madera con unas incrustaciones de metal en forma de volutas. En la placa de la herradura había grabada una armadura, pero al igual que las demás puertas que había encontrado hasta entonces en el piso superior, no estaba cerrada con llave. No había nadie en el interior de la iluminada habitación, pero ella sintió de repente menos dispuesta a continuar la búsqueda de quienquiera que hubiese estado en aquella zona. Dos de las paredes de la gran estancia estaban cubiertas por una serie de armaduras completas, 8 a cada lado, y una pequeña vitrina en la pared trasera. Eso sin contar un gran botón rojo situado en la mitad del suelo de mosaico gris. ¿Otra trampa? Quizás es un rompecabezas. Intrigada, entró en la estancia y se dirigió hacia la vitrina. Los silenciosos guardias sin vida de las paredes parecían vigilar cada uno de sus movimientos. En el suelo había un par de agujeros con rejillas bastante misteriosos, uno a cada lado del botón rojo. Quizás eran tomas de ventilación. Su corazón se aceleró ligeramente. De repente, estuvo segura de que había encontrado otra de las trampas de la mansión. Una rápida inspección ocular de la vitrina hizo que se decidiera. No había forma alguna de abrirla. El cristal era de una sola pieza, pero algo brillaba en un pequeño hueco al fondo, con un brillo que parecía cobre batido. Y claro, se supone que debo apretar ese botón, pensando que abrirá la vitrina. ¿Y después qué? Se imaginó una escena bastante vívida. Los huecos de ventilación cerrándose mientras la puerta quedaba sellada. Una lenta muerte por asfixia en una tumba sin aire. O quizá la estancia se llenaría de agua o con algún tipo de gas venenoso. Miró alrededor frunciendo el entrecejo mientras se preguntaba si debía intentar bloquear la puerta para que no se cerrase o si habría un botón oculto en una de las armaduras que estaban vacías. Cualquier acertijo tiene más de una respuesta, Jill. No lo olvides. Sonrió de repente. ¿Por qué tenía que pulsar el botón? Se agachó al lado de la vitrina y agarró con firmeza el cañón de su pistola. Con un simple golpe enérgico, el cristal se rompió con un chasquido y unas finas líneas de telaraña surgieron del punto de impacto. Utilizó de nuevo la empuñadura del arma para abrir un agujero y metió cuidadosamente la mano en el interior. A continuación, tomó el emblema hexagonal de cobre con un arcaico grabado de un sol sonriente. Ella respondió a la sonrisa que aparecía en el grabado, complacida por la solución que había encontrado. Al parecer, algunas de las triquiñuelas de la casa podían sortearse de un modo distinto al planeado, siempre que no hiciera caso omiso de las reglas del juego limpio. Aún así, prefirió regresar rápidamente a la puerta. No quería cantar victoria hasta que hubiera salido de la soleada estancia. Salió de nuevo al pasillo de luz rojiza y se quedó allí por un momento, con el emblema en la mano mientras sopesaba las distintas opciones de las que disponía. Podía continuar buscando a quienquiera que fuese el que rondaba por aquella zona y había cerrado la puerta que había oído, o podía regresar a la puerta con la cerradura de rompecabezas y colocar cada emblema en su sitio. Sin embargo, por mucho que deseara encontrar al resto del equipo, Barry tenía razón. Lo primero era salir de aquel lugar. Si alguno de los demás miembros del equipo estaba vivo, sin duda estaría buscando un modo de salir de la mansión. Su pensativa mirada se posó en la fétida criatura que había matado y se detuvo durante unos instantes en el charco de oscuro fluido que crecía lentamente alrededor de la cabeza del zombi. Entonces, de repente, se dio cuenta de que quería salir de la casa desesperadamente. Quería escapar cuanto antes del aire viciado y del hedor de las pestilentes criaturas que acechaban entre las polvorientas y frías estancias de aquel sitio. Quería salir lo antes que fuera humanamente posible. Jill tomó una decisión
y se apresuró a regresar por donde había llegado, sosteniendo con fuerza el emblema en su mano. Ya había descubierto 2 de las piezas del rompecabezas que necesitaban los Stars para escapar de la mansión. No sabía hacia qué escaparían, pero cualquier cosa sería mejor que lo que dejarían atrás. ¡Richard! Rebecca se puso inmediatamente de rodillas al lado del miembro del equipo Bravo y le puso los dedos de una mano temblorosa en la garganta para comprobar si todavía estaba vivo. Chris permaneció mirando en silencio el cuerpo desangrado. Ya sabía que ella no sentiría latido alguno bajo sus dedos. La tremenda herida en el hombro derecho de Richard estaba secándose y de aquel destrozo en la carne ya no quedaba sangre. Estaba muerto. Observó cómo la delgada mano de Rebecca se retiraba del cuerpo de Richard y se acercaba a los velados ojos del miembro del equipo Bravo para cerrarlos. Los hombros de su compañera se hundieron y Chris sintió por un momento que se desmayaba al pensar en Richard. El experto en comunicaciones había sido un tipo encantador, una buena persona, y solo tenía 33 años. Miró alrededor, registrando con la vista la vacía habitación en busca de alguna pista sobre la causa de la muerte de Richard. La estancia en la que habían entrado estaba un poco más allá de la balustrada de la segunda planta y sin ningún tipo de decoración, excepto Richard. Allí no había nada más. Chris frunció el entrecejo y caminó unos cuantos pasos hacia la segunda entrada de la habitación. Se agachó y echó un vistazo más detenido al suelo de baldosas oscuras. Allí había una mancha de sangre seca con la imprenta de la bota de Richard marcada y estaba a mitad de camino entre el cuerpo de su compañero y la sencilla puerta de madera que se encontraba a 3 metros de él. Se quedó mirando pensativo a la puerta y apretó con fuerza la culata de su pistola. Sea lo que fuere lo que ha matado a Richard, está al otro lado de la puerta y quizá esté esperando a más víctimas. Chris, échale un vistazo a esto. Rebecca, todavía arrodillada al lado de Richard, tenía la mirada fija en el destrozado hombro derecho del cadáver. Chris se arrodilló junto a ella sin estar seguro de qué era lo que debía mirar. La herida tenía los bordes desiguales y la carne estaba descolorida por el traumatismo. Sin embargo, era cierto que había algo raro. La herida no parecía profunda. ¿Ves esas líneas de color púrpura que salen de los cortes? ¿Y la forma en que el músculo ha sido perforado aquí y aquí? Rebecca señaló 2 agujeros separados por unos 15 centímetros. La carne alrededor de cada uno de los agujeros tenía un color rojo con aspecto de infección. Se sentó en cuclillas y levantó la vista para mirar a Chris. Creo que ha muerto envenenado. Me parece que es una mordedura de serpiente. Chris se quedó mirándola, ligeramente perplejo. ¿Qué serpiente tiene ese tamaño? Ella meneó la cabeza mientras se ponía de pie. Ni idea. Quizá ha sido otra criatura, pero lo que está claro es que esa herida no era suficiente para matarlo. Le habría llevado horas desangrarse por esa herida. Estoy bastante segura de que ha muerto envenenado. Chris la miró con un nuevo respeto. Tenía una buena vista de los detalles y se estaba comportando estupendamente, teniendo en cuenta la situación general. Registró rápidamente el cuerpo de Richard y encontró otro cargador completo y un aparato de radio portátil. Le entregó ambos objetos a Rebecca y se metió la bereta de Richard en el cinturón. Miró de nuevo a la puerta y luego a Rebecca. Sea lo que fuere, lo que lo ha matado, puede que esté detrás de esa puerta. Entonces, habrá que tener cuidado, respondió ella. Sin decir otra palabra, se encaminó hacia la puerta y se quedó de pie al lado del umbral, esperándolo. Tengo que dejar de pensar en ella como si se tratase de una niña. Ha sobrevivido al resto de su equipo y no necesita que ande sintiéndome superior a ella o diciéndole que se quede a mi espalda.
se acercó hasta la puerta y le hizo un gesto de asentimiento. Ella giró el pomo y abrió la puerta, y ambos alzaron las armas y cubrieron el pasillo en toda su extensión mientras cruzaban el umbral. Justo delante de ellos vieron unas escaleras de madera que conducían a otra puerta cerrada. A la izquierda, un ramal del pasillo daba a otra puerta. En las paredes al lado de las escaleras había largas manchas de sangre, y Chris tuvo la absoluta certeza de que lo que había matado a Richard estaba detrás de aquella puerta. Le señaló con un gesto el ramal a Rebecca y después habló con voz baja. Encárgate de esa habitación. Si te encuentras en problemas, regresa aquí y espérame. Regresa de todas maneras en 5 minutos para ver si todo está bien. Rebecca asintió y avanzó por el estrecho pasillo. Chris esperó que ella entrara en la habitación antes de subir las escaleras mientras sentía que el corazón le palpitaba con fuerza bajo las costillas. La puerta estaba cerrada con llave, pero Chris se percató de que en la placa de la cerradura había grabado un pequeño escudo. Rebecca estaba resultando ser más útil de lo que en principio se había imaginado. Sacó la llave que le había entregado un rato antes y abrió la gran puerta comprobando su vereta antes de entrar en la estancia. Era un gran ático, tan sencillo y falto de adornos que contrastaba con el resto de la mansión, tan decorada. Unas vigas de apoyo de madera iban desde el suelo hasta el inclinado techo, y aparte de unas cuantas cajas y barriles puestos al lado de las paredes, el lugar estaba completamente vacío. Chris continuó adentrándose en la estancia, manteniendo la guardia alta mientras la registraba. Al otro lado de la amplia estancia había un muro parcial de unos 3 metros por 2 metros, bastante separado de la pared posterior del ático, que le recordó el establo de un caballo. Era la única zona oculta a la vista. Chris se acercó hasta allí lentamente. Los pasos de sus botas sobre el suelo de madera lanzaron ecos huecos al frío aire. Se pegó a la pared y asomó la vereta al mismo tiempo que la cabeza, con el corazón casi desbocado. No vio ninguna serpiente cuando miró por encima del muro, pero sí un agujero de contornos desiguales cerca de la unión entre las dos paredes, a unos 30 centímetros de altura y con unos 60 de diámetro. Chris husmeó el aire. Olía algo acre y extraño, como el olor almizcleño de un animal salvaje. Frunció el entrecejo y comenzó a alejarse. De pronto se detuvo e inclinó el cuerpo para mirar mejor. Había un trozo de metal redondeado cerca del agujero, como una moneda del tamaño de un puño pequeño. Tenía algo grabado, como una luna en cuarto creciente o menguante. Chris rodeó el pequeño muro y entró en el recinto rodeado, vigilando atentamente el agujero mientras se agachaba y recogía el disco de metal. Era una pieza hexagonal de cobre con una luna grabada, una bonita muestra de artesanía. Oyó un ruido suave y siseante, como de algo grande que se arrastra, proveniente del agujero. Chris retrocedió de un salto y apuntó hacia el agujero mientras se movía. Continuó retrocediendo hasta que su espalda chocó con la pared del ático y comenzó a girarse para salir de allí. Entonces, un cilindro oscuro salió disparado del agujero a una velocidad como la del rayo. Era tan grande como un plato e impactó contra la pared a escasos centímetros de la pierna derecha de Chris. La madera saltó hecha astillas por el golpe. ¡Mierda! ¡Eso es una serpiente! Chris trastabilló al mismo tiempo que la serpiente retrocedía para atacar de nuevo y a la vez sacaba el resto de su cuerpo del agujero. Alzó su parte delantera y levantó su cabeza hasta la altura del pecho de Chris. Abrió la boca y dejó al descubierto unos enormes colmillos goteantes. Chris
Corrió hacia el centro de la habitación y allí se dio media vuelta. Apuntó de nuevo y disparó contra la gran cabeza en forma de diamante del animal. La serpiente soltó un extraño grito siseante cuando el proyectil atravesó un lado de las tremendas fauces, abriendo un agujero en su estirada piel. Se dejó caer al suelo de nuevo y se abalanzó contra él como un látigo, con un solo empuje de su largo y musculoso cuerpo, de al menos 6 metros de largo. Chris disparó otra vez y un trozo de carne escamosa se desprendió de la espalda de la serpiente, salpicando el suelo de sangre negra. El animal volvió a alzarse delante de Chris con un siseo rugente y su cabeza quedó a escasos centímetros de la cara de él, con la sangre saliendo a borbotones del agujero de la boca. A los ojos, apunta a los ojos. Chris apretó el gatillo y la serpiente le cayó encima, tirándolo al suelo con las tremendas convulsiones de su cuerpo. La cola azotó una de las vigas de apoyo con tal fuerza que la agrietó. Chris luchó por liberar sus brazos aprisionados para poder herirla gravemente antes de que lo matara. El pesado y frío cuerpo se quedó flácido de repente, desplomándose, inerte, al suelo. ¡Chris!, gritó Rebecca cuando entró corriendo en la habitación y se detuvo en seco cuando vio el monstruoso reptil. Vaya. Chris se esforzó por apoyar una de sus botas en una de las vigas de apoyo y después de empujar con fuerza, logró salir de debajo del grueso cadáver. Rebecca se agachó para tirar de él y ayudarlo, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa e incredulidad. Se quedaron mirando la herida que había logrado matar finalmente a la criatura, el negro y rezumante agujero que había sido su ojo, atravesado y machacado por un proyectil de 9 milímetros. ¿Estás bien?, preguntó ella en voz baja. Chris se limitó a sentir. Quizá tenía unos cuantos morados, pero ¿qué importaba? Había estado literalmente a escasos milímetros de una muerte segura, y todo por agacharse a recoger. Levantó la mano que sostenía el emblema de cobre y tuvo que tirar de sus agarrotados dedos para separarlos del metal. Lo había mantenido agarrado durante el enfrentamiento contra la serpiente sin siquiera darse cuenta, y al mirarlo de nuevo tuvo la sensación de que era algo importante. Quizá porque has estado a punto de convertirte en comida para serpientes por recogerlo del suelo. Rebecca lo tomó en su mano y recorrió con el dedo el grabado de la luna. ¿Has encontrado algo?, preguntó Chris. Ella meneó con la cabeza. Nada importante. Una mesa, un par de estanterías. ¿Para qué sirve esto? Chris se encogió de hombros y volvió la vista hacia el sangriento agujero que había sido el ojo derecho de la serpiente. Se estremeció involuntariamente al pensar lo que podía haber ocurrido si hubiese fallado aquel último disparo. Quizá lo descubramos por el camino, respondió finalmente en voz baja. Vamos, salgamos de aquí. Rebecca le devolvió el emblema y salieron apresuradamente del ático. Mientras cerraba la puerta tras de sí, Chris se dio cuenta de repente que, aunque nunca antes le había preocupado, a partir de aquel momento odiaba profundamente a las serpientes. Barry subió con pasos lentos y pesados las escaleras del ala principal. El nudo en el estómago, provocado por el miedo, crecía a cada paso. Había registrado todas y cada una de las habitaciones del ala oriental que había podido abrir y no había encontrado absolutamente nada. Las mismas imágenes horribles se repetían una y otra vez en su mente mientras recorría lentamente la escalera. Kathy, Moira y Pollyann, aterrorizadas y sufriendo en su propia casa a manos de un puñado de extraños. Kathy conocía la combinación del armario blindado del sótano donde guardaban las armas, pero las probabilidades de que llegara hasta él sin que alguien... Barry llegó al primer rellano y aspiró el aire con una inspiración temblorosa y profunda. Kathy
Ni siquiera pensaría en correr hacia donde estaban las armas si oía que alguien rompía las ventanas o la puerta. Su prioridad sería llegar hasta donde se encontrasen las niñas para asegurarse de que estaban bien. Si no encuentro esos emblemas, nada irá bien. No había ninguna radio ni teléfono en toda la mansión. Si Wesker no lograba llegar hasta los laboratorios, ¿cómo podría estar en contacto con la gente de White Umbrella para avisarle que se retirara a los asesinos? Barry llegó hasta la puerta del último rellano que llevaba al ala occidental. Su única esperanza era que Jill o Wesker hubiesen logrado encontrar los otros 3 símbolos heráldicos que faltaban. No sabía dónde estaba metido Wesker, aunque no tenía duda de que aquel cabrón aparecería en poco tiempo, pero Jill probablemente continuaría buscando el piso superior. Podrían repartirse las habitaciones que ella no hubiera registrado y al menos eliminar las zonas menos probables. Si no lograban encontrar ninguno de los emblemas, él tendría que volver al ala oriental y empezaría a destrozar el mobiliario. Abrió la puerta que llevaba al pasillo rojo y casi se dio de bruces con Chris Redfield y Rebecca Chambers mientras entraban en la puerta a su derecha. El rostro de Chris se iluminó con una enorme sonrisa. ¡Barry! El joven dio un paso hacia adelante y lo abrazó con fuerza. Luego retrocedió, sin dejar de sonreír. Jesús, me alegro de verte. Empezaba a pensar que Rebecca y yo éramos los únicos que quedábamos vivos. ¿Dónde están Jill y Wesker? Barry logró esbozar una sonrisa mientras se esforzaba por inventar una respuesta aceptable y casi se sintió enfermo por los remordimientos. Mentirle a Jill había sido relativamente fácil, pero conocía a Chris desde hace años. Kathy y las niñas muertas. Jill y yo salimos en tu búsqueda, pero todas las puertas de aquella sala estaban cerradas y el capitán había desaparecido para cuando regresamos a la entrada. Os hemos estado buscando a los dos e intentando encontrar una forma de salir de aquí desde entonces. Barry pudo sonreír de una forma más natural. Yo también me alegro mucho de verte, de veros a los dos. Al menos, eso es verdad. ¿Así que Wesker simplemente desapareció?, preguntó Chris. Barry asintió, sintiéndose incómodo de nuevo. Sí, y hemos encontrado a Ken. Uno de esos bichos de 2 patas lo ha matado. Chris suspiró. Sí, lo he visto. Forrest y Richard también están muertos. Barry sintió una oleada de tristeza y tragó saliva con dificultad. De repente, notó que el odio que sentía por Wesker aumentaba todavía más. Las personas para las que trabajaba el capitán había provocado todo aquello y ahora había que ocultarlo todo para evitar la responsabilidad de sus acciones. Y me guste o no, yo voy a ayudarle a hacerlo. Barry respiró profundamente y congeló una imagen de su mujer y sus hijas en su mente. Jill encontró una especie de puerta trasera que cree que puede ser una salida. El problema es que tiene algo así como una cerradura rompecabezas y necesitamos encontrar las piezas para abrirla. Son 4 emblemas de metal cobre. Jill ya ha encontrado uno y creemos que los demás están escondidos en sitios distintos de la mansión. Dejó de hablar al ver la sonrisa de Chris mientras este se metía la mano en un bolsillo del chaleco. ¿Algo parecido a esto? Barry se quedó mirando el emblema que Chris había sacado y sintió que el corazón se le aceleraba. Sí, es uno de ellos. ¿Dónde lo has encontrado? Rebecca comenzó a hablar, sonriendo con timidez. Tuvo que enfrentarse a una serpiente gigante para conseguirlo, una serpiente realmente gigante. Creo que ha podido estar afectada por el accidente mediante un virus transgénico, aunque los de ese tipo son muy raros. Barry extendió la mano con toda la naturalidad que pudo hacia el símbolo heráldico mientras fruncía el entrecejo. ¿Un accidente? Chris asintió. Sí, hemos encontrado información
que sugiere que existen ciertas instalaciones científicas en este lugar y que en lo que estaban trabajando se salió de madre. Un virus. Uno que al parecer puede afectar a mamíferos y reptiles, añadió Rebecca. No solo diferentes especies, sino diferentes familias. Ha afectado a la mía, desde luego, pensó Barry con amargura. Frunció el entrecejo aún más, simulando estar pensativo y preocupado, cuando en realidad lo que intentaba era encontrar una excusa para irse solo. El capitán no se le acercaría a menos que estuviese a solas, y Barry estaba desesperado por colocar la pieza de cobre en su sitio, por demostrar que estaba cooperando y que había convencido al resto del equipo para que lo ayudaran a buscar. Sentía cómo se le iban escapando los segundos y el metal comenzaba a calentarse bajo sus sudorosos dedos. Tenemos que meter en el ajo a los federales, dijo finalmente. Ya sabéis, una investigación completa con apoyo militar, toda la zona en cuarentena. Grace y Rebecca estaban asintiendo con la cabeza y Barry sintió de nuevo un ataque casi incontrolable de remordimientos. Dios, si no fueran tan confiados. Pero para ello, tenemos que encontrar los demás emblemas, continuó Barry. Puede que Jill haya descubierto otro de ellos. Quizá, incluso, ha encontrado los dos que faltaban. Dios lo quiera. ¿Sabes dónde está?, preguntó Grace. Barry asintió mientras pensaba a toda velocidad. Creo que sí, pero este lugar es una especie de laberinto, así que ¿por qué no os esperáis en la sala principal por la que entramos mientras voy a buscarla? De ese modo, podremos organizar la búsqueda y realizar un registro más exhaustivo. Sonrió, con la esperanza de que su voz sonara más convincente de lo que realmente se sentía. Aunque si no regreso pronto, seguid buscando más emblemas como este para colocarlos en la puerta trasera que se encuentra al final del pasillo del ala oeste, en la primera planta. Chris se quedó mirándolo por un momento y Barry adivinó todas las preguntas que se estaban formando en su mente. Preguntas que Barry no podría contestar. ¿Por qué debemos separarnos? ¿Qué tal si además buscamos al capitán que también ha desaparecido? ¿Cómo podemos estar seguros de que esa puerta trasera es una vía de escape y nos llevará al exterior? Por favor, haz lo que te pido. Muy bien, aceptó Chris finalmente a regañadientes. Esperaremos, pero si ella no está donde tú crees, regresa con nosotros. Tenemos más oportunidades de salir con vida de aquí si nos mantenemos juntos. Barry solo asintió, dio media vuelta y se marchó al trote por el oscuro pasillo antes de que Chris tuviera ocasión de decir nada más. Había visto la duda en los ojos de Chris, había oído la incertidumbre en su voz. Al oír sus últimas palabras, Barry había sentido el impulso desesperado de advertirle sobre el capitán Wesker y su traición. Marcharse había sido la única manera de impedirse a sí mismo decir algo de lo que podría arrepentirse, algo que podría matar a su familia. En cuanto oyó que se cerraba la puerta que daba al balcón, aumentó el ritmo de su carrera y dobló las esquinas a toda velocidad. Había un zombi muerto cerca de la puerta que llevaba a las escaleras y Barry se limitó a saltar por encima. El hedor del cadáver quedó atrás cuando atravesó el pasillo. Saltó los escalones de la escalera trasera de 3 en 3 mientras su conciencia le machacaba de forma constante e inmisericordia, recordándole sin cesar su traición. Barry, eres un mentiroso. Utilizas a tus amigos del mismo modo que Wesker te utiliza a ti. Juegas con su confianza en ti. Podrías haberle dicho lo que está pasando realmente para que te ayudara a detenerlo. Barry se sacudió aquellos pensamientos de la cabeza cuando llegó a la puerta de metal que daba al camino cubierto y la abrió de golpe. No podía arriesgarse. No lo haría. ¿Qué pasaría cuando Wesker estuviese cerca de ellos y los oyera? Wesker tenía a la familia de Barry para chantajearlo.
Pero cuando Chris y los otros supieran la verdad, ¿qué le impediría a Wesker matarlos para que no hablaran? Si ayudaba a Wesker a destruir las pruebas, los Stars no podrían demostrar nada y el capitán podría dejarlos marchar sin mayor problema a todos. Barry se acercó hasta el diagrama situado junto a la puerta trasera y se paró en seco, mirándolo fijamente. Una enorme sensación de alivio le inundó el cuerpo, una oleada de tranquilidad y calma. 3 de los 4 huecos del diagrama estaban tapados por sus correspondientes emblemas: el sol, el viento y las estrellas. Se había acabado. El capitán ya puede llegar hasta los laboratorios y llamar a los suyos. Ya no nos necesita más. Puedo regresar y mantener al resto del equipo ocupado mientras él hace lo que tiene que hacer. La policía de Raccoon City aparecerá más tarde o más temprano y podré olvidar todo lo sucedido. Estaba tan emocionado que no oyó los pasos apagados sobre el suelo de piedra a su espalda. No se dio cuenta de que no estaba solo hasta que la suave voz de Wesker sonó a su lado. ¿Por qué no acaba el rompecabezas, señor Burton? Barry dio un respingo sobresaltado. Miró fijamente a Wesker, odiando su cara satisfecha, medio oculta por las gafas de sol. El capitán indicó con un gesto de su cabeza el emblema de cobre que Barry sostenía en la mano. Sí, de acuerdo, murmuró Barry en tono sombrío y colocó la última pieza del rompecabezas en su lugar. Se oyó un profundo chasquido metálico procedente del interior de la puerta. Clic. Y Wesker pasó a su lado, abriendo de un empujón la puerta y dejando a la vista un pequeño y desvencijado almacén de herramientas. Barry asomó la cabeza y vio la salida en la pared de enfrente. No había ningún diagrama a su lado. No había más enloquecedores rompecabezas que resolver. Kathy y las niñas estaban a salvo. Wesker se inclinó en una reverencia burlona y le indicó a Barry que pasara al interior, siempre sonriendo. No hay mucho tiempo, Barry, y todavía tenemos mucho por hacer. Barry lo miró con una expresión confundida. ¿Qué quieres decir? Ya puedes llegar al laboratorio. Bueno, ha habido un pequeño cambio de planes. Verás, resulta que necesito que me encuentres otra cosa. Tengo una ligera idea de dónde está, pero hay una serie de peligros. Has realizado un trabajo tan bueno hasta el momento que quiero que vengas conmigo. La sonrisa de Wesker se transformó en una mueca parecida a la boca de un tiburón. Un frío implacable recordatorio para Barry de lo que se encontraba en juego. De hecho, me temo que debo insistir en que vengas. Después de un momento que pareció durar una eternidad, Barry asintió cabizbajo.